Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. La misión de San José Obrero, amar, servir y proteger a la familia, transmite en vivo Ñandeyarañe desde la parroquia San José Obrero. Intenciones de nuestra Santa Misa en acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, San José Obrero, San Carlos Acuti, Divina Misericordia, Divino Niño Jesús, Virgen de Fátima, Beata María Felicia Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte, por el cumpleaños de Patricia Cáceres, petición de gracias por las intenciones del Papa León XIV, por el desarme y la paz, para que las naciones avancen hacia un desarme efectivo, en particular el desarme nuclear, y para que los líderes mundiales elijan el camino del diálogo y la diplomacia en lugar de la violencia, por la paz en el mundo, por el trabajo de Paola, Jorge Ricardo, Agustín Ricardo, Tania, Joana, Cristian, Mauricio, Ariel, por la venta de una propiedad, por un trabajo, por la conversión y liberación de Alberto, Paula, Luis, José, Albert, salud física y espiritual de Adrián, Andrés, Isaac, Rosa, Blácida, Juliana, Óscar, José, Mirta, Alicia, María Paz, Raquel, María Dolinda, Federico André, María Cristina, Águeda de Ocampos, Juan Francisco, Nilda, Eva, Ana María, Ilse, Nora Cisa, María Teresa, José Arístida, Águeda Ana, Constancia, Hilda Concepción, Marcela Adriana, Olga Elizabeth, Aurora, Hugo, Jacqueline, Beatriz, Ricardo, Yanina, Alana, Rodolfo, Odette, William, Diana, Martín, Ivo, Huguito, Luciano, Clemente, Alejandra, William, Ramón, Omar, Odilio, Olga, Zulma, Ana y Bruno, Fabián y familia, Diego, Juliano, Enrique, Joshua, Jerónimo, Fernando, Santiago, Iván, Agustín, Valentina, Sofía, Nora, Daniela, Flavia, Mike, Diana, Sonia, María Raquel, Rodrigo, Paloma María, familia Campos Pereira, familia Ábalos Crobato, Mirta, Lucía, Emilio, Santa, Sandy, Emilce, Derlis, Alberto, Yolanda. Difuntos, almas del purgatorio, María Josefina, Gustavo Báez, Viola, Asunción, Sebastián, Rodolfo, Alejandra, Blanca, Ruth, Avelina, Cenilde, Félix, Juan Guillermo, Juan Carlos, Olga Noelia, Eustacio, Olga Wilfrida, Dominga, Restituto, Francisco, Asunción, Sebastián, José Rosa, María Magdalena, Ángel Báez, Yolanda, Josefina, Gregorio, Susana, Lourdes, Lorenzo, Abel, Andrés, Aida Antonia, Félix Fabián, Farid, Juan Gregorio, Rigoberto, Óscar Eligio, Antonio Cosia, Antonio Zacarelo, Rafael Velázquez, Alfonso Velázquez, Florencio, María Judith, María Elena, Karina Rosana, Juan Luis, Juancito, Felicita, Juan Félix, José Vergues, Diego Escobar, Zulma de Vergues, Carlos Raúl Ramírez, Blanca Victoria, Juan Vicente Graci. Comenzamos nuestra celebración, nos ponemos de pie y cantamos. Recemos todos juntos, unidos en un canto. Recemos por el mundo y por la humanidad, por quienes necesitan, por quienes no comprenden que Cristo es un amigo, que Cristo es un amigo, amigo de verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, saludamos especialmente a Patricia Cáceres. ¿Está aquí Patricia? ¿Quién va a ser Patricia? No vino. Bueno, su cumpleaños. Entonces,
pide hoy oraciones. Y después a todas las personas que nos acompañan a través de Ñande Yarañe, a través de nuestro primer canal católico, que en este mes de abril ya vamos a cumplir 4 años. Así que todos están invitados pues, para la fiesta que vamos a hacer el 26 de abril, un domingo al mediodía. Peche preparaque. Toditos ya invitados, nadie me tiene que decir no me puedo ir. Listo, más. Prepárense. Así es que vamos a agradecer al Señor hoy también, porque toda esta semana es del letare, es decir, de la alegría. Desde ayer comenzamos, después de que el Señor nos haya exigido tanto hacia la conversión, nos muestra la luz que brilla cuando verdaderamente nos convertimos y volvemos a Dios. Por eso ahora humildemente le pedimos perdón de todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración, Señor Dios nuestro, que renuevas al mundo por medio de tus sacramentos. Concede hoy a tu Iglesia la ayuda de los auxilios de tu gracia y no la prives de lo que necesita cada día, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor: yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo del pasado, ni se lo traerá a la memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear, porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo. Jerusalén será mi alegría, yo estaré gozoso a causa de mi pueblo, y nunca más se escucharán en ella ni llantos ni alaridos. Ya no habrá allí niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años, porque el más joven morirá a los 100 años, y al que no llegue a esa edad se lo tendrá por maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste, y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajaban al sepulcro. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí, ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente.
Te glorifico, Señor, porque me libraste. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra de Jesús, lo que le había dicho, y entonces él se puso en camino. Y mientras descendían, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había sido esta mejora. Ayer a la 1:00 p.m. se le fue la fiebre, le respondieron. Entonces el padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces él creyó en Jesús y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos, muy buenas tardes a todos. Entonces, fíjense que estamos ya en esta cuarta semana, ¿verdad?, del tiempo de Cuaresma. Y como les dije el domingo pasado, ayer, ¿verdad?, nosotros estábamos recordando el domingo letare, se dice, ¿verdad? Pero es toda la semana. Si ustedes se van a misa durante toda esta semana, o por lo menos leen las lecturas que van a recibir en su WhatsApp hoy en día, por todas partes recibimos la palabra de Dios de cada día, van a encontrar que la pedagogía de la Iglesia en esta catequesis litúrgica de las lecturas de la misa nos va presentando sobre la alegría. ¿Pero por qué? Y porque fíjense que el Señor estuvo muy duro con nosotros desde el primer día de Cuaresma, miércoles santo. ¿Se acuerdan? Ñande ya hoy para ahí. Obvio, vos no te vas a acordar. Digo, uy, amigo, recuérdate que eres polvo. Al polvo vas a volver. Ñande, sibaremos ahí, tan nimbú, para que nos demos cuenta. Recordate, amigo, lo que vos sos, quién sos, etc. Y así, Joel nos llamaba a una conversión. Rásguense el corazón y no la vestidura. Deje de engañar. Vayan, lloren ante el altar. Todo era así. No sé si ustedes se acuerdan. Todo era así. Pero un camino que nos iba llevando y nos presentaba. El primer domingo todo era tentación. Las 3 P, ¿se acuerdan? El poder, el placer y la plata detrás de eso. No, eso no le va a llevar a ningún lugar. Segundo domingo, si ustedes vencen eso, van a llegar. Y fíjense, transfiguración, tienen que transfigurarse. Para eso está Moisés, mandamiento. Dale, fuerza, para eso están los mandamientos. Ánimo, Moisés. Y sobre todo, escuchar a los profetas, que te recuerdan siempre, y todos tenemos de profeta, ¿verdad? En el sentido de anunciar y denunciar lo que está mal. Dale, fuerza, salir adelante. El domingo pasado, no ayer, la samaritana. Entonces, que nos exigía y nos decía: dale, fuerza, ánimo, porque vos tenés que tener un encuentro verdadero con el Señor. Mientras no haya encuentro con el Señor, no vas a ser capaz, como la samaritana, de tirar tu cántaro. Y siempre vas a estar con sed. Siempre vas a venir con tu cambuchilla y a buscar agua todos los días. Soy yo el que te va a dar el agua eterna, ¿verdad? Esa mujer descubre, eso sí, es un profeta. Y entonces después
también descubre que es el Mesías, el único que nos puede llenar la vida. Y ayer de nuevo, sobre estos 3 elementos que tenemos que hacer, dice, pero nos hace un poquitito más fácil. Por eso es que se llama letare. Nos hace un poquitito más fácil. ¿Saben por qué? Porque nos dice que la conversión está aquí a nuestras manos. Está en nuestras manos, ahí delante, ahí está. Ya está en medio de nosotros el Señor. Pero somos nosotros quienes tenemos que, ciego de nacimiento, abrir los ojos. Mientras no abrimos los ojos, no nos vamos a dar cuenta, vamos a seguir igual. Va a pasar esta Cuaresma, Semana Santa, o asata, todo lo que vos quieras. Pero tu vida va a seguir igual. Entonces, eso es lo que produce, y es muy fácil. ¿Saben por qué? Y nos presentaba con el Evangelio de ayer. El ciego de nacimiento, ¿cómo le curó? Y le curó con barro y saliva. Donde húbeme, ya pues mi bodoque, como y sare. Pero después le dijo, ahora vos tenés que hacer tu parte. Yo ya hice mi parte, yo ya te regalé todo. Sos vos el que tenés que dar el paso ahora. Vete a la piscina, Siloé, te envío, enviado. O sea que el Señor nos hace muy fácil hacer lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos dice. Para llegar a la santidad, para cambiar y para tener su gracia. Ella pola, ella poana. Fuerza, ánimo. Nos vuelve a levantar. Y bueno, y desde aquí entonces toda esta semana, con esta primera lectura, luego ustedes saben que Isaías es el profeta de la esperanza, de la alegría. Siempre nos presenta en positivo, nos da ánimo para poder salir adelante. Eso es como ustedes también seguramente, ustedes, mamá, papá, todo eso, abuela o lo que sea, cómo nos han corregido nuestros padres. Y siempre el tiro y el afloje. Yo no creo que todo usted a su hijo era todo dulce de leche. De vez en cuando más canea, yo necesito ya ver, pi, o lo que sea. No, eso no, mi hijo, así no, etcétera, ¿verdad? O sea, todos los elementos necesarios de un camino pedagógico, también en la vida espiritual. También tenemos que poner cortes a todo aquello que no nos deja crecer. Yo recuerdo así cuando escucho, tenemos ese programa que ustedes, no sé si ustedes venían de Yañi, pero está el programa Cuerpo y Bore. Ese es uno de los programas que a mí más me encanta, porque son ya los que cumplieron 50 años de matrimonio, 60. Ayer había uno que cumplía, ¿cuánto era? 72 años de matrimonio, imagínate, vinieron aquí, 72 años de matrimonio. Bueno, y ahí entonces vos vas descubriendo cuando le escuchás en ese caminar de la vida, que no siempre es fácil, pero sin embargo, que con la fuerza de Dios, uno puede ir sorteando todos los obstáculos, pero para llegar a lo esencial y lo fundamental, que es lo que hoy justamente Isaías nos presenta. Miren lo que nos dice, así como decía ayer al ciego, ¿por qué le puso barro? Justamente porque la creación, Génesis 2, versículo 7, Dios tomó el barro, hizo el muñequito y sopló, dice, en sus narices, y resultó un hombre viviente. Hoy nos vuelve a recordar lo mismo Isaías. Quiere decir que Dios nos da la oportunidad de recrear nuestra vida. Borrón y cuenta nueva. Página, llamó a esa página, página nueva. Cerramos lo otro, este capítulo. Ahora te doy la oportunidad porque mi gracia está. También se habló de la gracia ayer. Y gracia viene del latín gratia. Gratia se escribe en latín, gratia. De ahí viene gratis. Gratis, gratia. Y nosotros en castellano decimos gracia, ¿verdad? O sea, es gratis. Ahí está la presencia de Dios. Depende de nosotros, no abrir los ojos. Y entonces Dios nos va a recrear. Isaías dice hoy, yo voy a crear para ti un cielo nuevo y una tierra nueva. Cielo nuevo, tu casa, tu vida, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus proyectos. Algo nuevo tengo que crear en tu vida. Dale fuerza, ánimo, hay que salir adelante. Y mirá vos lo que dice, esto es lo que le digo, borrón y cuenta nueva. Vamos a pasar la página. No quedará recuerdo del pasado. Borrón y cuenta nueva. De aquí surge toda esta frase y experiencia que nosotros tenemos. Ni se le traerá a la memoria. Vamos a olvidar todo, vamos a dejar de lado porque ahora vos estás en ese camino de renovar. Así que fuerza, tenemos que seguir luchando. Ni se traerá a la memoria lo que ha pasado.
sino que ahora nos regocijaremos y nos alegraremos para siempre, por lo que yo, el Señor, voy a crear en tu vida. Creación, barro, nuevo, hago surgir todo nuevo, porque voy a crear, aquí dice, a Jerusalén. Ahora digamos, voy a crear tu familia, tu casa, tu matrimonio, tu país, tu parroquia, tu grupo. Ojalá que realmente esto nosotros lo entendamos. Toda esta semana es de alegría, letare. A tu pueblo lo voy a poner en el gozo. Jerusalén será mi alegría. Tu familia será mi alegría. Tu vida será mi alegría. Tus hijos serán mi alegría. Pongan usted. Tu sacerdocio, Vaigabaña, será mi alegría. Ojalá. ¿Por qué? Y porque hay que mirar en positivo algo nuevo. Esta cuaresma no puede quedar de la misma manera. Nos tiene que ayudar a resucitar. Yo estaré, bueno, viene segunda parte, consecuencia. Si verdaderamente esto sucede y si vos me entendés y abrís tu ojo y escuchás lo que te digo, entonces viene la consecuencia. Lo que Dios ahora va a vivir con nosotros. Yo estaré gozoso a causa de ti. Ñande ya ahogada. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 ovejitas que no necesitan, porque están bien. Por uno solo. Es decir, que somos demasiado importantes para el Señor. Por eso dice por uno solo. Por vos, por mí, por cada uno de nosotros. Yo estaré gozoso y alegre. Y nunca más se escucharán ni llantos, ni alaridos. Ya no habrá más niños que vivan pocos días. Nosotros podemos cambiar. Ya no habrá más niños en la calle. Ya no habrá más calle de Asunción inundada que le llevan todas las camiones, las llegan los coches, ¿por qué? Ya porque opata la corrupción. Ya puedo nada la de ciudad. Ya puedo nada la de país. Apliquen a todos los niveles, ¿verdad? No le apliquemos solamente, no sé a quién. Vamos a mirar nuestra realidad. Entonces ya no habrá llantos ni alaridos, ni ancianos que no completen sus años. Esto sí que es más lindo todavía, ¿verdad? El más joven morirá a 100 años. ¿Cuántos años va a tener hoy? ¿Vos cuánto? ¿Ustedes cuánto? 70 y demasiado joven son ustedes todavía. 100 años. ¿Vos cuánto tenés? 7 hermanos. Jovencitos son ustedes. Aquí dice, porque el más joven morirá a los 100 años. El más joven. Pero no termina ahí. Miren lo que dice después. Al que no llegue a 100 años a esa edad, se le considerará maldito. ¿A que vea? Se le considerará maldito. ¿A que vea? Fuerza. Piña gareco que la pende salure. Ya no es sino maldito y cosas de. Bueno, todo esto quiere decir Isaías mira siempre en positivo, ¿verdad? Y nos dice fuerza, ánimo. Siempre en la Biblia la edad significa la gracia de Dios. Los años significa verdaderamente la bendición de Dios. Y entonces ustedes edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Es decir, todo lo que hacemos, el esfuerzo, la lucha, el empeño, siempre dará fruto. Y termino, queridos hermanos, simplemente, porque este evangelio también da muchísimo como reflexión, que todo esto tenemos que poner en las manos del Señor, pero con esa fe total y absoluta. Y esto quiere decir que esa fe no es solamente para los que decimos, entre comillas, que somos santitos. Mi siempre va tu papá, mi siempre, todos los días, mi siempre, nosotros los somos santitos. Y todos los pecadores fuera. No, aquí al revés. ¿Por qué? Y porque justamente, miren quién es el que viene aquí. Viene uno que es nada más y nada menos uno que era de la corte, imagínense, de Herodes, Antipas. Herodes Antipas era el hijo de Herodes el Grande, que estaba en esta región de la Galilea, gobernando. Y uno de sus funcionarios reales viene y le pide a Jesús que le haga un milagro. Primero, quiere decir que la fama de Jesús ya era grande, por una parte. Por otra parte, ¿saben qué nos enseña esto? Que no es ni el dinero, ni el poder de Herodes, ni nada de eso, ser funcionario real, etcétera, lo que te va a dar felicidad o vida. Al final, Tebe,
ahí vas a encontrar. Ese tipo viene a clamarle, se olvida de todo su rango de olvida. Un funcionario real que tenía un hijo enfermo, cuando supo que Jesús había llegado, se va y le suplica encima, le suplica. Porque toda su riqueza y nada no le sirve para nada. ¿Por qué? Porque la vida es su hijo, para sanar a su hijo moribundo. Pero aquí viene la reacción de Jesús, y esto es lo lindo, querido hermano. Por eso le estaba diciendo, no es que solamente viene para los santitos, también para esta gente que ni se acordaba de Dios, que confiaba en su riqueza y todas esas cosas. Entonces Jesús solamente, ¿saben qué le dice? Le mira así. Pero ¿cómo me niña de ya? Nunca te he visto aquí por la iglesia de Chaguayna. Pero sin embargo le dice, ¿sabe qué? Interesante. Anda, no vaya a tu casa. Baja, le dice. Baja a tu casa. Baja a tu casa. Vuelve a tu casa. Tu hijo vive. Eso nomás le dijo. Baja a tu casa, tu hijo vive. Y bueno, y lo lindo es que dice, el hombre creyó en la palabra de Jesús, lo que le había dicho, y se fue. Y cuando estaba llegando, ahí ya salen todos sus siervos, etcétera, etcétera, toda la servidumbre. Y le dice que su hijo ya estaba mejor. Y él entonces, pero confió verdaderamente, una fe total y absoluta. Y entonces él pregunta, ¿cuándo fue? ¿Qué hora fue? ¿Cómo fue? Y le dice, ayer a la 1 de la tarde se le fue la fiebre. Y ahí el tipo, ¿viste? Primero indaga, quiere saber los detalles. Pero después ahí está el creo. Pisteuo se dice en griego, ¿verdad? Que quiere decir mucho más de creer solamente intelectualmente o detrás de una indagación que puedo hacer para creer. Sino que el pisteuo quiere decir me adhiero. Pero añete, tengo la ñandillara ella que será. Creo verdaderamente. Y por eso viene la consecuencia. Entonces, creyó él y toda su familia. Eso quiere decir la consecuencia, que si verdaderamente nosotros creemos en el Señor, eso ya nos mueve la voluntad. Porque la fe no es una cuestión simplemente intelectual, sino que la fe siempre tiene que ser una cuestión volitiva. Va a decir la volitiva, voluntad. ¿Y la voluntad para qué sirve? Para hacer. Ella puana, peñande yara, yande andere güerovia. No es, sí, yo creo. Pero después te va y no mueve un solo dedito para cambiar. Entonces entra solo y se queda en una fe intelectual. Sin embargo, nuestra fe tiene que ser siempre del haber comprendido, del bin, dicen ellos, ¿verdad? En la Biblia aparece la palabra bin. Quiere ser un comprender profundamente, pero que me lleva después a la voluntad, o sea, el hacer. Ya pone. Y entonces va a suceder todo lo que ya dijimos de la primera lectura, como nos presenta Isaías. Así que, queridos hermanos, hay mucho más, pero terminamos ahí porque veo que algunos ya me están durmiendo, ya pequé para Macina. Así que vamos a seguir nuestra misa y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, que nos dé esa fuerza de ser también nosotros volitivos en este tiempo de Cuaresma. Que así sea. Presentamos nuestras intenciones. Por todo el pueblo cristiano, para que en este tiempo de Cuaresma tenga mayor hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Por todas las naciones, para que vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario y el mundo entero experimente días de gracia y de salvación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pecadores y por los indiferentes, para que en este tiempo de gracia se conviertan a Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros mismos, para que el Señor suscite en nuestro interior un sincero arrepentimiento de nuestros pecados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Quiero abandonarme como el barro en las manos
del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Quiero ser un vaso nuevo. Que tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mi esperanza de un cambio vivo. Yo quiero ser mi Dios tu amigo. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Señor, concédenos obtener el fruto de las ofrendas que te presentamos, para que muera en nosotros el antiguo poder del pecado y nos renovemos con tu vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos da fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuiden de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recordamos hoy especialmente, rezamos por Patricia Cáceres, que agradece un año más de vida, y también por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz, la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Eres Padre tierno, eres buen pastor, eres Verbo eterno, nuestro Redentor. Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Oh, de mi esperanza, dulce galardón, te doy alabanza y mi corazón. Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Avisos parroquiales. Curso para lectores y monitores. Se inicia el jueves 9 de abril después de la misa de las 19 horas en el Salón San José
Inscripciones abiertas en Secretaría Parroquial. Muchas gracias, Padre. Oración final. Padre, te pedimos que tus santos misterios, al alimentarnos, renueven nuestra vida cristiana y al santificarnos nos conduzcan a la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a recibir la bendición facultativa sobre cada uno de ustedes. Vamos a inclinar la cabeza, o los que quieran arrodillarse para recibir esta bendición del tiempo de Cuaresma. Padre, renueva el alma y el cuerpo hoy de estos hijos tuyos, que inclinan su cabeza y se arrodillan ante ti en este tiempo de Cuaresma, y da firmeza a sus buenos propósitos, los que hoy están atrapados por la fragilidad y el pecado, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que Dios les bendiga a todos. Gracias igualmente, Padre. Gracias. Oh, Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad.